vamos a ver lo que es fuerza de rozamiento por deslizamiento. Si cogéis el boli, lo empujáis sobre la mesa, veis que acaba parándose. ¿A que sí? O a una caja que está en el suelo le pegáis una patada. Acaba parándose. Y esto ocurre independientemente de la dirección en que lo lancéis. Lanzad el boli en una dirección en la mesa, en otra dirección, o la caja que os he dicho, le dais patadas, que se muevan en distintas direcciones en el suelo, siempre acaba parándose. ¿Por qué? Porque existen unas fricciones entre el plano en el que se está moviendo el objeto y la superficie del objeto en contacto con él. Es decir, existen unas fricciones entre el plano y el bolígrafo, o entre el plano del suelo y la superficie de la caja en contacto con él, que hace que se pare. ¿De acuerdo? Existe lo que se llama una fuerza de rozamiento, rozamiento por deslizamiento. El objeto desliza, no rueda. Por eso esta fuerza de rozamiento le llamamos fuerza de rozamiento por deslizamiento. ¿Qué características tiene? Siempre se opone al movimiento, es decir, siempre es una fuerza de frenado. Que lanzáis el objeto, el bolí, en la mesa hacia vuestra derecha, esta fuerza de rozamiento por deslizamiento hacia la izquierda. Que lanzáis el boli hacia la izquierda, la fuerza de rozamiento hacia la derecha. Siempre es una fuerza de frenado. No depende de la cantidad de superficie en contacto. ¿Qué quiere decir? Fijaos en este objeto prismático. Me da igual que yo lo lance en esta posición que en esta. La superficie de contacto en este caso es menor que en esta, pero la fuerza de rozamiento por deslizamiento es la misma. Es decir, yo tomo este objeto y hago que deslice en este plano, en esta posición, o ahora lo apoyo en la cara de mayor superficie. Pues bien, la superficie de contacto entre el objeto y el plano, aquí es una superficie de contacto pequeña y aquí es una superficie de contacto más grande. Pues bien, la fuerza de rozamiento por deslizamiento no depende de la superficie de contacto. En cambio, esto no lo vamos a estudiar, cuenta problemas y demás, pero pensadlo, ya que estamos estudiando la naturaleza. La fuerza de rozamiento con el aire sí que depende de la superficie de contacto. Ahora pensad la fuerza de rozamiento con el aire. Con el aire, este objeto presentaría esta superficie de contacto. Y con el aire, este objeto presentaría esta superficie de contacto. Ya las fuerzas de rozamiento con el aire ya no serían las mismas, Pero bueno, estamos con la fuerza de rozamiento por deslizamiento, que sea la superficie de contacto una u otra, esta fuerza de rozamiento es la misma. No depende de la superficie de contacto. Depende de la naturaleza de las superficies en contacto, es decir, del material del que estén hechos. Si vosotros lanzáis un objeto, el que sea, por ejemplo, un disquito de plástico, sobre un suelo de madera, o lo lanzáis sobre una superficie de hielo, ¿a que la fuerza de rozamiento no es la misma? No, porque se trata de superficies diferentes. ¿De acuerdo? Depende del tipo de superficies en contacto. Y la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la normal que hemos visto, la normal, la fuerza que ejercía el plano. ¿Qué quiere decir? Que si la normal aumenta, la fuerza de rozamiento aumenta. Si la normal es doble, la fuerza de rozamiento es doble. Esta constante de proporcionalidad que representamos por la letra griega nu, esta, se denomina coeficiente de rozamiento. ¿Y de qué depende? De la naturaleza de las superficies en contacto. Por ejemplo, si yo lanzo el disco este que os he dicho de madera, perdón, de plástico sobre madera. Esto es madera.
y este es el disco. Y ahora lo lanzo sobre hielo. Este es el mismo disco. La fuerza de rozamiento es diferente, porque están en contacto sustancias, superficies de distinta naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Eh? En los dos casos, la fuerza de rozamiento es el coeficiente que la constante matemática de proporcional por la normal. La normal en los dos casos es la misma, igual al peso en módulo. Es la misma en los dos casos, igual al peso en módulo. ¿Por qué la fuerza de rozamiento es diferente? Pues porque el coeficiente de rozamiento es diferente. Depende de la naturaleza de las superficies en contacto. Y esto nos explica las observaciones experimentales. Bien, sabemos que existe esta fuerza. Sabemos que es una fuerza de frenado, pero realmente, si la tenemos que explicar, ¿a qué es debida esta fuerza? Bueno, si yo pongo el objeto que está deslizando y la superficie sobre la que desliza, ¿qué ocurre? Que no hay ninguna superficie perfectamente lisa, perfectamente pulimentada. Tiene rugosidades, lo exagero aquí. La superficie sobre la que se mueve el objeto tiene rugosidades. Y la superficie del objeto que se está moviendo también tiene rugosidades. ¿De acuerdo? Aunque aquí lo haya dibujado liso, tienen rugosidades. Entonces, las rugosidades de uno y de otro encajan. Y esto impide el movimiento. Y esto hace que el objeto se vaya frenando. A ver, ¿por qué cuando cae aceite al suelo te puede resbalar y los coches no frenan y demás? O hiela. Cuando cae aceite o hiela, lo que ocurre es que estas rugosidades disminuyen. Las rugosidades disminuyen. Y eso hace que la fuerza de rozamiento sea menor como conocéis.